VTR presenta. Este es un programa de VTR. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Tantas veces hemos escuchado la terrible y triste historia de todas esas personas que están en su región, aman su región, quieren buscar nuevas perspectivas educativas, etcétera, y tienen que irse de su región porque en su región no hay universidades para capacitarse, no hay espacios adecuados, no hay ofertas de trabajo, etcétera. Pues bien, sobre esto, que parte entre otras cosas del problema de que no haya suficiente oferta educativa en regiones, vamos a hablar hoy día en el contexto del anuncio de la creación de 2 universidades regionales en la región de O'Higgins y la región de Aysén, y para eso tenemos hoy día como invitado a Diego Vela de Educación 2020. Así que quédese con nosotros, vamos a hablar de esto, es súper interesante. Descentralizar ahora fue la consigna del seminario que reunió por primera vez a los presidentes de partidos políticos para hablar de la necesidad de las regiones y lograr generar este cambio, este consenso sobre la necesidad de descentralizar. Bernardo Vélez estuvo en esa cita en Valparaíso y nos entrega las principales conclusiones. El Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso fue el escenario donde se analizó en profundidad temas como los tiempos explicitados por el gobierno para llevar adelante la agenda descentralizadora. Representantes de diversos ámbitos de todas las regiones fueron parte del tercer seminario Descentralizar Ahora, organizado por la Fundación Chile Descentralizado y que fue moderado por la conductora de nuestro noticiario Panorama 15 de VTR, Paloma Ávila. Empecemos a entender que el modelo de desarrollo que tenemos que construir en Chile necesariamente debe ser descentralizado para alcanzar el desarrollo. Durante la jornada se revisaron las 30 medidas propuestas en 2014 por la Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, planteándose la preocupación por la falta de urgencia a los proyectos de reforma constitucional para implementar esta agenda el año 2016. No le ha fijado urgencia aún, como que no hay voluntad, al parecer la presidenta quiere, la subdere quiere, pero los otros ministerios y la cúpula de los partidos políticos al parecer no quieren con suficiente fuerza que avance este proceso. Otros temas que son de preocupación, como lo plantearon los presidentes de las bancadas regionalistas del Senado y Cámara de Diputados, son el financiamiento para llevar adelante esta agenda de descentralización, la elección de intendente y el traspaso de servicios a regiones. Empoderar gobiernos regionales sin fantasma al lado, que la figura un gobernador, representante del presidente, no. Queremos intendentes elegidos con amplias facultades políticas, administrativas y financieras para liderar junto a los CORE lo que se llama el gobierno regional. El proyecto sobre transferencia de competencia no llegó con las indicaciones del Ejecutivo y no pudimos tratarlo. Lo encontramos lamentable, le pediremos información y cuenta al Ejecutivo por qué no se ha cumplido con estos compromisos. Además, con la participación de representantes de todas las regiones del país, se desarrollaron paneles centrados en el paso de un Estado unitario centralizado a un Estado unitario descentralizado y la gestión del conocimiento y capital humano. Por eso es fundamental no esperar a que nos pregunten, sino que sacar la voz, generar iniciativas y aunar fuerza para que éstas sean escuchadas. En la instancia participaron miembros de la ex Comisión Asesora Presidencial para la Descentralización, los presidentes de las bancadas regionalistas del Senado y Cámara de Diputados, junto a líderes de partidos y la Comisión Presidencial Ciencia para el Desarrollo de Chile y CONICIT, entre otros personeros. Desde Valparaíso informó para Panorama 15, Bernardo Vélez. Parece chiste, pero un nuevo derrame de petróleo se registró la madrugada de este jueves en la bahía de Quintero. A través de un comunicado, la Armada informó que se activaron los planes de contingencia a la brevedad. Este asunto no es menor porque, si usted sabe, el barco petrolero que se derramó no tenía las mínimas condiciones de seguridad para llevar petróleo, como es tener una doble cubierta, una medida que fue aprobada en 1990. O sea, este tipo de cosas ya son negligencia, ¿no le parece a usted?
El crudo se filtró desde el buque tanque Doña Carmela, que se encontraba en el terminal Barcaza de ENAP. La autoridad marítima informó que se desplegaron barreras de contención para recuperar el hidrocarburo, además de utilizar paños absorbentes en los costados de la nave. Este es el segundo derrame, como le comentábamos, que afecta a esta localidad en los últimos 12 meses. El anterior ocurrió, como le contamos en Panorama 15, el 24 de septiembre de 2014, cuando un remolcador derramó 38.700 litros de crudo al mar. Estaremos pendientes de las consecuencias atroces y de las responsabilidades de este hecho en nuestras próximas ediciones. El suministro de agua en la región de Coquimbo por estos días es un total caos. Vecinos de varias comunas reclaman contra la empresa distribuidora por no hacerse cargo de sus necesidades y los constantes cortes de servicio. Parlamentarios locales exigen una comisión investigadora y sanciones ejemplificadoras. Melissa Rodríguez nos cuenta más. Una vez más, cientos de familias se quedaron sin suministro de agua, una constante en el último tiempo. Ante cualquier adversidad climática, el agua se corta y los más perjudicados son los ciudadanos que ven cómo el vital elemento escasea, al igual que las soluciones por parte de la empresa encargada del suministro. No han sido pocos quienes han encendido las alarmas. Diputados y senadores han puesto énfasis en la investigación sobre esta empresa. El último temporal y corte de agua fue la gota que rebalsó el vaso. Las quejas y el rechazo y el repudio que la comunidad ha expresado por el servicio prestado por la empresa que lleva la operación adelante no está cerca de cumplir los estándares que son indispensables en un servicio tan fundamental como proveer agua a los vecinos de una región completa. En forma transversal, los parlamentarios de la Cuarta Región apoyan la creación de una comisión investigadora por el tema de la sanitaria de aguas del Valle en la Cuarta Región, que es una empresa concesionada que desde el año 2011 a la fecha ha incurrido en múltiples irregularidades, sancionadas muchas de ellas, y el año 2013 tuvimos un episodio que fue conocido a nivel nacional e internacional por el norovirus. No ha existido en la Cuarta Región ningún cliente, ninguna localidad que haya tenido problemas de continuidad de servicio producto de la sequía. Hemos tenido problemas este último tiempo, efectivamente ha sido así, y han sido problemas asociados a situaciones de fuerza mayor por precipitaciones en quebradas que no había cabido agua por mucho tiempo y por lo tanto han generado turbiedad en los ríos. Así, todos los aspectos del contrato con la empresa concesionaria se deben revisar según el diputado Saldívar para constatar si se cumplen a cabalidad, porque las quejas y el repudio de la comunidad por el servicio prestado hace pensar que no se están cumpliendo los estándares indispensables. Recordemos que los clientes han amenazado una y otra vez con una demanda colectiva de la que sería parte el CERNAC a nivel central. Fue un informe ante la problemática que vive la región de Coquimbo durante los últimos frentes de mal tiempo. Melissa Rodríguez para Panorama 15. En el marco de la Asamblea Participativa de Invierno que se desarrolla en el Maule, es que autoridades locales pudieron oír de forma directa a quienes más sufren en esta época, las personas que viven en la calle. El diálogo y las resoluciones tomadas en la nota de Claudio Aguilar. Regresar a lo que eran sus vidas antes de llegar a la calle o acercarse a ello es el resultado de un diálogo franco y directo que ha sostenido el gobierno con las personas que hoy viven en la calle. Saben que regresar a esa vida no es una tarea fácil y que antes deben dar solución a problemas como la adicción, que en la mayoría de los casos los llevó a abandonar sus hogares. Y para ello es que requieren de un fuerte apoyo del gobierno. Existe una política pública que fue promulgada hace un año y algo atrás, ¿ya? Pero yo veo también en este ejercicio una voluntad del Ministerio de poder ir afinando esta política e ir acercando a la realidad. Una oportunidad en la que hoy piden estas personas, quieren mejorar y aspiran a ser capacitados en algún oficio, formación que les permita salir de la condición de calle, acceder a una atención digna en salud y ser beneficiarios de los programas de vivienda. La situación de calle son gente que ya es gente que no tienen recursos, ¿ah? Son gente a que necesitan ayuda. El problema que tenemos nosotros es que, por ejemplo, yo no tengo a dónde llegar. No tengo casa, estaba durmiendo en la calle y me recogieron el hogar de Cristo y ahí estoy actualmente.
El gobierno los ha escuchado, ha tomado apunte de las inquietudes y conclusiones formuladas en la asamblea participativa. Ahora comienza la tarea de trabajar cada una de ellas y buscar cuáles son los canales más adecuados para resolverlas. En cierta forma nos sometimos a una evaluación, pero también es un diálogo que nos permite ir calibrando si estamos haciendo bien y qué nuevas tipo de políticas públicas pudiésemos desarrollar a partir de este trabajo. Hoy los programas que existen para atender a las personas en situación de calle se centran principalmente con los albergues durante el periodo más crudo del año. Pero una vez finalizado, son instituciones privadas como el Hogar de Cristo el que asume su atención, siempre con más necesidades que soluciones. Claudia Aguilar, Miguel Gómez, Panorama 15. Llega la hora de revisar lo que nos traen los diarios ciudadanos de la red Mi Voz. Ojo en Tarapacá, pues ya se abrieron las postulaciones a los fondos regionales de desarrollo cultural y deportivo. También podrán presentarse iniciativas locales orientadas a la vida sana, a la rehabilitación de drogas, como también a la seguridad del entorno vecinal. Los fondos sociales son los últimos en cerrar su etapa de postulación el 1 de octubre. Más información sobre las bases e instructivos en el voyaldía.cl. Vecinos de Cunco se manifestaron en contra de la construcción de un tendido eléctrico de alta tensión en el sector. La movilización rechaza el trazado diseñado para una central hidroeléctrica en las localidades de Las Hortensias, asegurando que afectará directamente su calidad de vida al pasar por el medio del pueblo. Si quieres conocer más sobre esta noticia, revisa laopinión.cl. Y ya está todo listo para que comience a funcionar el tren de Yanquihue desde Frutillar a Puerto Varas. Este se implementará en octubre en el marco de un evento de turismo aventura que se desarrollará en la zona. La buena noticia es que luego de este servicio seguirá funcionando para toda la comunidad el resto del año. Infórmate en elreportero.cl. Ese evento de turismo del que le hablábamos recientemente va a ser un gran evento y no es turismo, es turismo sostenible. Así que por supuesto que lo vamos a cubrir aquí en Panorama 15. Vamos a una pausa y ya volvemos. Los temas de educación son algunos de los puntos críticos, de los muchos puntos críticos que tienen y que viven y que sufren permanentemente las regiones. Es por eso que hoy día estamos con Diego Vela, investigador de Educación 2020, para hablar un poco de las propuestas de la creación de estas universidades regionales y de los otros desafíos de educación que no tienen solo que ver con la universidad que estamos enfrentando y cómo se están viendo para adelante. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas Diego. gracias por la invitación. Diego, primero que nada, sí, directamente desde la Guata, ¿qué opinas de la creación de universidades estatales en la región de O'Higgins y Aysén? Yo creo que es positivo, pero a la vez preocupante. Es positivo porque primera es que desde 1947 que se legisla a favor de crear una nueva universidad pública y también en el marco de justamente la descentralización. En dos regiones donde era absolutamente necesario contar con universidades públicas de calidad, se está haciendo esta opción y esta inversión. Pero es preocupante porque esto está haciendo un impacto acotado y todavía, ahora se están nombrando los rectores, pero todavía no sabemos muy bien la potencialidad que van a tener estas universidades y también, como bien tú decías, el sector técnico, que también es fundamental en el país, justamente el sector que más hemos postergado en la discusión y que más es necesario para el desarrollo social, material y cultural a nivel regional y nacional. Existen voces opuestas, como tu respuesta también, encontradas, en el sentido de que sí, que bueno que se generen estos espacios porque la mayoría de la gente se termina viniendo a Santiago, entre otras razones, porque no tiene dónde estudiar en sus propias regiones o en lugares cercanos. ¿Para qué hablar de cómo es esa situación en Aysén, verdad? Entonces, desde ese punto de vista, habría un polo. Ahora, ese polo de desarrollo regional, educativo, ¿va a tener una masa crítica suficiente o van a ser grandes elefantes rellenos con 3 personas y por lo tanto, que van a generar un enorme gasto y poco beneficio para el desarrollo de la región y del Estado en general? A nosotros nos parece que se ha actuado responsablemente, porque justamente no se busca levantar un elefante gigante, sino algo bien hecho, pero acotado. Por ejemplo, los CFT, que son 15 CFT, va a ser 2,2% aumento en la matrícula. Las universidades va a ser menor incluso el aumento de la matrícula.
pero hay que partir por algo de a poco para que justamente se genere ese avance. Viendo, por ejemplo, la realidad de O'Higgins, uno ve que el 100% de los estudiantes que sacan sobre 650 puntos de la PSU estudian en otra región. Después, entre 600 y 650, el 99% estudian en otra región. Y finalmente terminan estudiando en la misma región los estudiantes bajo 500 puntos, que son justamente estudiantes que tienen un alto índice de vulnerabilidad y donde también no se cuenta con la planta docente para poder darle una buena educación de calidad. Un 1% de los docentes de O'Higgins tiene doctorado, que no es que todos los docentes tengan que tener doctorado, pero cuando uno compara esas cifras con las otras regiones, justamente uno ve que son regiones que están absolutamente postergadas y que yo creo que acá es importante que no es solo oportunidades para los estudiantes de esa región, sino también para la región misma. Y eso yo creo que son materias que se tratan en el actual proyecto de ley que fue aprobado, pero que se tienen que tratar con mucha mayor profundidad en la discusión de reforma de la educación superior. Y esto en el sentido de que la universidad, el Centro de Formación Técnica e institutos profesionales tienen que estar íntimamente vinculados con el desarrollo regional. Uno con las fuentes laborales, porque actualmente vemos que se generan carreras, y esta realidad en el mundo TP, de educación media, mucho más crítica. Se forman carreras que no tienen campo laboral en la región, pero por otro lado que también justamente la universidad y los institutos profesionales pueden asumir un rol en el desarrollo de la región, aportar, por ejemplo, en el caso de Aysén, hacia el turismo. El 33% de las reservas ecológicas están en Aysén, y esa área no se está potenciando actualmente. Hay mucho campo para poder desarrollar, pero hasta el momento el proyecto de ley creó una institucionalidad que permite avanzar hacia eso, pero es fundamental que ahora el gobierno sea responsable de asegurar un contenido profundo, de que no solo creemos una institución pública, sino que sea la más innovadora, que fije estos estándares, que responda a las necesidades del país, porque si no carece de sentido. O sea, hay justamente ahora, yo creo, va avanzando en la dirección correcta, pero hay que empujarlo más. Y eso depende mucho de lo que vaya a pasar ahora en la reforma de la educación superior. Ahora, en general, nosotros tenemos una falta de profesores calificados, en general, digamos, en todo el país. A nivel escolar y superior. ¿Cómo se van desde tu perspectiva, cómo se están poniendo los estímulos para que esos pocos profesores de calidad efectivamente se vayan a estos dos polos nuevos de desarrollo? O sea, justamente ese yo creo que es uno de los temas más complejos, porque claro, creamos estas universidades, que es súper positivo, pero tenemos que hacer que ahora los profesores más calificados se vayan hacia allá, y ahí se pueden generar, yo creo, distintos tipos de incentivos. Hay experiencias como la de Finlandia, por ejemplo, que hacen una formación docente especializada y ponen incentivos muy profundos para que los docentes se dediquen a la docencia y no solamente a trabajar en el sector privado, la gente más calificada. Pero en el caso de Chile se pueden hacer vinculaciones con los estudiantes que se van a posgrado con becas del Estado, que generen una retribución en su región, eso podría ser una posibilidad. Y otra es generar estos focos de desarrollo. Y se ha tanteado un poco, y ahora sobre todo en el sector TP se está empezando a trabajar en mesas de trabajo intersectoriales, que lo que buscan es que también un docente, cuando quiere ir a hacer clase a una región, no solamente quiere ir a hacer clases, también quiere aportar al desarrollo regional, quiere estar en un espacio donde pueda formarse y seguir creciendo finalmente en su desarrollo profesional. Y eso se está intentando de abordar, pero todavía faltan claridad y faltan incentivos más concretos. O sea, los que más vemos que están actuando en la materia es Corfo, el Ministerio de Economía, pero justamente esto desde educación tiene que actuar articulado con las distintas áreas, tiene que actuar articulado con trabajo, con economía, con Corfo, que depende de economía, y con el Ministerio de Educación, y es de esperar de que esto se asegure en institucionalidad, porque podemos tener la preocupación, y claro, ahora está la ministra del Piano, que quizás le importa mucho este tema, pero después hay la ministra del Piano y esto va a pasar de nuevo al olvido. Entonces, que esto se asegure en una institucionalidad profunda que finalmente priorice realmente a las regiones. Y ahí el tema de financiamiento, al menos lo que se ha esbozado en la propuesta de reforma de la educación superior, se ve que se pueden marcar cierto énfasis. Cuando se habla de que en cuanto a los aportes basales se va a priorizar contextos de vulnerabilidad y también de necesidad extrema, o también de ser de regiones, justamente eso sería algo que cambiaría el paradigma hacia donde estamos avanzando. Pero de día que realmente se vaya a aprobar eso en la ley, todavía queda un largo trecho, y lamentablemente los grupos de presión están más en Santiago que fuera de Santiago. Entonces, por eso es súper importante que todos los ciudadanos, sobre todo de regiones, también presionen para que se avance en este sentido, a sus autoridades locales y también de los distintos medios, cómo se puede priorizar este tema realmente para lograr un cambio de paradigma y no solamente un intento más que quedó a medio camino.
Oye, Diego, aquí hemos estado varias veces con rectores de la Asociación de Universidades Regionales y les hemos hecho esta pregunta, me parece pertinente hacértela a ti también. ¿Qué opinan ustedes desde Educación 2020 respecto del rol que ha tenido la universidad en todo este proceso de despertar en el que nuestra sociedad está en general hace ya varios años? De tomar conciencia y de hacerse partícipe del entorno. O sea, como da la impresión de que la universidad siempre ha permanecido como en un rincón, resolviendo sus propias cositas, pero muy poco desperdigada por el territorio, digamos. Sí, yo creo que es una discusión fundamental. O sea, por un lado vemos que el movimiento estudiantil, sobre todo el 2011, surge en gran parte de las universidades y eso yo creo permitió un poco cuestionarnos un poco más como el sentido común, aspectos fundamentales de qué entendemos por la educación. Pero las mismas universidades y también todo el espacio educativo deberían cuestionarse el quehacer de lo que estamos haciendo y no entenderse solamente como algo que está en un Olimpo, arriba de la cordillera de los Andes en el caso de Chile, sino algo que tiene que estar respondiendo a las necesidades del país. Y yo creo que es interesante, uno, ver las experiencias que existen en otros países, pero también la experiencia que existía en este mismo país, por ejemplo, antes del 81. Yo creo que yo estudié en la Universidad Católica, y ahí, por ejemplo, uno observaba que el 69 se creó el Departamento Universitario Obrero Campesino, que buscó hacer respuesta a las necesidades que tenían las regiones del país, justamente los sectores más vulnerables, donde las universidades se ponían en servicio al desarrollo nacional. Eso se puede lograr hoy día de manera moderna, no replicando las mismas recetas, con nuevas ideas, respondiendo al contexto actual, pero haciéndonos responsables de eso, generando marcos de acuerdo que permitan avanzar hacia eso, generando incentivos concretos para que se produzcan eso, también desde los otros espacios, desde espacios de consulta de los gobiernos locales, que se incorpore al mundo universitario, pero justamente la academia no puede estar encerrada en su púlpito, en su sala de clase, sino justamente debería estar al servicio de la sociedad. Y eso se entiende en la generación del conocimiento, pero también en que el espacio educativo también sea abierto para todos. Y eso yo creo que es importante en estas dos regiones porque justamente lo que vemos es que los estudiantes no tenían posibilidad, al menos de reconocida calidad, de poder educarse en su región. Claro. Ahora lo que tú planteas es, sabemos que el movimiento nació de las universidades, pero no de las universidades, de los estudiantes de las universidades. Sí. En ese sentido, las universidades, la estructura, la institución, ¿sienten ustedes que está atinando en relación a estar un poquito más a la velocidad de lo que los estudiantes por lo menos se han visto? Sí, yo creo que ha sido más lento. El proceso de reforma que vivió Chile en los 70 justo fue al revés. Fueron demandas internas que agarraron mucha fuerza, proceso interno en la Católica Valparaíso, después Universidad de Chile, Universidad Católica, y que de ahí salió a nivel país. Acá observamos que yo creo que, si bien habían discusiones internas, partimos con un remesón a nivel nacional, pero justamente yo creo que ahora hay que abrir esas discusiones a nivel interno de la institución educativa, y eso es fundamental. No puede depender solo de un rector que se tome esta decisión, ni una federación de estudiantes. La comunidad entera tiene que involucrarse en esas discusiones. ¿Tú crees que las universidades están haciendo eso hoy día? Yo creo que de a poco. O sea, yo creo que me gustaría que fuera más, pero yo creo que lo que significó el 2011 presionó un poco en ese sentido. Y vimos una reacción al poco tiempo de los rectores en ese sentido, también los trabajadores de las instituciones. Nosotros hemos visto grupos de académicos que se han organizado para esta discusión, pero todavía no se concretan en cambios concretos. Y yo creo que eso también está muy a la espera de lo que vaya a pasar a la reforma de la educación superior. Pero por lo mismo yo creo que es relevante no esperar eso. O sea, claramente va a ser importante esa reforma de la educación superior, pero hoy día se pueden tomar medidas dentro de las universidades, CFT y IP, que cambien los paradigmas con los cuales se están vinculando con el medio y cómo están aportando al desarrollo regional. Por ejemplo, yo tuve la oportunidad de participar en una investigación el año pasado, donde estudiamos 25 universidades de Latinoamérica. Y lo que uno observa es que las de mejor calidad son las que más están apostando en hacer innovación social, en vincular a esos estudiantes con las necesidades regionales, y no solamente a los estudiantes, a los docentes. Entonces, cuando se involucran en los problemas que viven los vecinos del entorno, vuelven con esas preguntas a la sala de clases y claramente cambian los contenidos, cambian las materias que se están tratando. Eso hoy día vemos que es poco. Los recursos que se destinan hacia esa innovación es poco. Las preguntas que surgen por lo mismo son pocas. Una experiencia, por ejemplo, hablamos con la Universidad de Haití, donde hablamos y decían, acá todos los estudiantes viven las necesidades, están todos insertos en las problemáticas que tenemos, pero no tenemos ningún recurso para hacerlo, nada.
Lo que única idea no nos falta, gente no nos falta recursos. Acá en Chile justo tenemos, yo creo, una realidad distinta. Tienen muchos recursos las instituciones, esperemos sean más incluso, pero lo que falta, yo creo, es la vinculación con el entorno. Y eso también parte con que la misma sala de clases sea más heterogénea. Que no se den casos, por ejemplo, no sé, yo estudié Ingeniería Comercial en la Universidad Católica. El 92% de los estudiantes provenientes de un colegio particular pagado, donde esa realidad es el 7% del país. Entonces, ese tipo de ejemplos te muestran que hoy día las preguntas en la sala de clase están partiendo desde ese grupo acotado, que vive una realidad más de privilegiada, y no desde las reales necesidades del país. Entonces ahí uno dice, claro, yo no creo que se actúe por maldad, pero quizás sí por lejanía, por no ver la urgencia de los reales problemas que se viven cotidianamente en el país, los problemas de salud, de educación, de pensiones, de trabajo, y que yo creo que justamente las universidades y también la educación técnica tienen un rol prioritario que asumir hoy día en el país. Diego, se nos acabó el tiempo, pero te juro que teníamos muchas cosas de las que hablar. Te vamos a invitar otra vez a Panorama 15, pero gracias por estar hoy día con nosotros. Gracias a usted. Nos quedan pendientes conversaciones importantes que han surgido en torno a la discusión de descentralización y en torno a discusiones sobre producción, como por ejemplo el rol de los centros de formación técnica en el desarrollo regional. En Chile tenemos tanto amor por llevar a nuestros hijos a las universidades y no tanto por llevarlos a los centros de formación técnica, que es donde hoy día al menos hay trabajo, hay oportunidades y hay necesidades muy concretas. Así que vamos a hablar de eso en otra entrevista más adelante, pero por ahora nos despedimos desde aquí en Panorama. Gracias. VTR presentó Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Esta fue una presentación de VTR.